Bueno, el Pacto de Toledo. Ya hace unos cuantos años, como nos decía Ignacio, los grupos parlamentarios empezaron sus trabajos dentro de ese pacto para analizar y decidir qué propuestas había que poner sobre la mesa para garantizar el futuro del sistema público de pensiones en España. Ahora todo ese trabajo lo han metido dentro de un documento, un dictamen que se someterá a votación el próximo martes. No se espera que haya votos en contra de ningún partido, pero nunca se sabe. Caridad García, buenas noches. Buenas noches. Hace 5 años y 2 legislaturas empezaba la negociación que hoy concluye. La primera de las recomendaciones, poner orden en la caja y hacerlo antes del año 2023. Hay que sacar gastos impropios que debe soportar el Estado. El ministro Escrivá ha cifrado esos gastos en 23.000 millones de euros. De interés máximo para los pensionistas, la recomendación 2, garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC real y enterrar el famoso 0,25 que implantó el Partido Popular. Premiar la jubilación tardía, penalizar la anticipada y poder elegir los mejores años para evitar que lagunas de cotización reduzcan la pensión son otras recomendaciones que hace el Pacto de Toledo. También se vuelve a insistir en la necesidad de acercar la edad legal y la edad real de jubilarse. Se añaden recomendaciones nuevas sobre mujer, sobre juventud y sobre máquinas, y se pone especial énfasis en los sistemas complementarios. Recomendación 16. Se sugiere al Gobierno que refuerce los planes de empresa. A día de hoy, este texto suscita el consenso suficiente para superar la votación del martes en comisión. Después iría al Pleno del Congreso y a partir de ese momento sería el turno del Gobierno. A ver, Juan Ramón Rayo, la pregunta del millón. ¿El sistema público de pensiones está garantizado en España? No, no lo está, y en parte no lo está por el manto de silencio que se ha extendido con el Pacto de Toledo. Y yo durante muchos años he llamado y sigo llamando al Pacto de Toledo el Pacto de Silencio de Toledo. ¿Por qué razón? Porque los partidos políticos se reúnen en él no para buscar soluciones de calado en el largo plazo, sino parches, en ocasiones bien orientados, pero en todo caso parches, para el corto plazo. ¿Por qué razón? Pues porque a los partidos políticos les sale electoralmente muy costoso proponer medidas que supongan un recorte sustancial de las pensiones para casi 10 millones de votantes y, por tanto, ninguno de ellos lo quiere proponer, pero, sin embargo, lo que todos ellos saben, y lo saben perfectamente, incluso el ministro Escrivá, porque antes de ser ministro dirigió un organismo cuyas previsiones, que son las más optimistas de todas, siguen siendo previsiones negativas, pues todos saben que el sistema no está equilibrado para los próximos 30 años. Y no va a estarlo tampoco con estas reformas que han planteado hoy. Y todos ellos, insisto, lo saben, pero ninguno lo quiere decir, ninguno lo quiere expresar, porque expresarlo significaría reconocer que lo que están adoptando hoy no es suficiente, y adoptar más de lo que adoptan hoy tendría un coste electoral muy grande para ellos. Pablo. Una de cal y una de arena. La parte positiva es que con este clima de crispación política que tenemos en España, con la deriva más que inquietante de las instituciones y con los problemas de los partidos políticos para entenderse, que haya un entendimiento a nivel parlamentario, aunque sea en la comisión del Pacto de Toledo, ya en sí podría ser una buena noticia. Es decir, el mensaje es que en temas de calado importantes, que son no una cuestión de gobierno ni de parlamento, sino de Estado, y que va a afectar a millones y millones de españoles en los próximos años, es posible el entendimiento. La mala noticia es que, aunque todos los partidos políticos estén de acuerdo en algo, eso no quiere decir que sea algo positivo. Y yo aquí me inclino más por el pesimismo de Rayo. ¿Por qué? Porque, por desgracia, la experiencia que tenemos de los últimos 5 años es que nadie está dispuesto a hacer lo que hay que hacer. Se estuvo en el buen camino, no voy a decir ni siquiera cerca, pero bueno, se estuvo en el buen camino con la comisión que se hizo para la reforma de las pensiones. Se cogió a expertos, a técnicos, llegaron a un dictamen, hubo un gobierno que, muy apremiado por Bruselas, llevó a cabo una reforma, quizás probablemente no, seguro que no la que hacía falta, pero por lo menos en la dirección en la que los expertos decían que hacía falta.
y en cuanto tuvieron oportunidad se la cargaron. Y no fueron en este caso partidos de izquierda, no fueron los bolivarianos, fueron dos partidos de derecha. Fue el partido del gobierno, el Partido Popular, a exigencia del Partido Nacionalista Vasco. Y el mensaje lo que nos mandaron fue exactamente ese. Por una cuestión política a corto plazo, por una cuestión electoral, estaban dispuestos a hacer saltar una cuestión que es de Estado y que va a marcar a las próximas generaciones. Hay elementos positivos dentro de lo que han pactado hoy los portavoces, aunque pueda haber alguna matiz a lo largo de las próximas semanas en el Parlamento, en cuestiones, vamos a decir, puntuales, técnicas, en el hecho, pues cuestiones en lo que afecta a las pensiones más bajas, a los discapacitados, a esa cosa que se conoce no como la carta naranja, el hecho de que todos los ciudadanos puedan saber, por lo menos a partir de los 50 años, cuál va a ser su pensión, que les vayan informando tal y como va los cálculos, que sepan, oiga, usted dentro de 15 o 17 años, si se jubila, va a tener esto, o sobre todo para tener solo esto. Haga los cálculos y prepárese para lo que viene. Pero el grueso me temo que no afronta, como dice Juan Ramón, el problema de lleno. No estamos preparados para el desafío que viene. Y hay que asumirlo políticamente, pero a nivel de Estado. Hay que decidir si queremos seguir con esto y asumir que a lo mejor en 15 años o en 10 años hay unas pensiones más bajas que las actuales, o que hay que revolucionar de arriba abajo el sistema y meterle dinero directamente de los presupuestos y hacer como si esto no hubiera ocurrido. Pero hay que tomar una decisión que no se está tomando. En mal momento para una decisión de ese tipo, sobre todo en la segunda que hablabas, ¿no? Me parece a mí. Y en Europa, en Bélgica, ¿cómo funciona ¿Hay algo parecido al Pacto de Toledo? No, o sea, sí que hay comisiones parlamentarias dedicadas a las pensiones, pero Bélgica es uno de estos países paradigmáticos en el continente en el que nadie puede gobernar en solitario. Ahora mismo tenemos un gobierno creado hace apenas menos de 3 semanas, justo 3 semanas, empezó el 1 de octubre, formado por 7 partidos diferentes. 4 partidos de una comunidad lingüística y 3 de la otra. La única forma que tienen de entenderse en este país, la única forma que hay de gobernar es pactando con la oposición. Ahora mismo tenemos a socialistas, a liberales y ecologistas de diferentes países, de partidos, poniéndose de acuerdo. Así que la única forma de sacar adelante cualquier tipo es con semanas, meses, o como ha ocurrido ahora, 2 años de negociaciones. O sea que saben cómo ponerse de acuerdo de maneras que para nosotros nos resultan impensables, pero que deberían ser la nueva cotidianidad. Si algo nos ha demostrado la política española de los últimos 5 años es que lo anterior ya no vale, y lo que se consideraba impensable no vale. Igual que en Alemania gobiernan los socialdemócratas con los cristianodemócratas, aquí la legislatura pasada gobernaban los liberales francófonos con la derecha independentista neerlandesa. O sea que es posible, es necesario, y a estas alturas es imprescindible entenderte con quien crees que es imposible entenderte. Qué difícil aquí eso, ¿no, Rayo? Sí, lo que pasa que comentabas antes que quizá el clima actual no sea el mejor clima para llegar a consensos que transformen de manera muy profunda el sistema de seguridad social. Pero es que yo creo que la tragedia justamente es que si no lo hubiesen tocado, como decía antes Pablo, la reforma que estaba en vigor del año 2013 ya garantizaba de una manera relativamente razonable la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Es verdad que la garantizaba con recortes, porque básicamente lo que decía la reforma es: mientras haya déficit en la seguridad social, y lo va a seguir habiendo durante 3 décadas como poco, las pensiones no se van a revalorizar más de un 0,25% al año. Y además introducimos un factor adicional, que es que por cada año que aumente la esperanza de vida, según la calcula el Instituto Nacional de Estadística, las pensiones de los nuevos jubilados, no de los que ya están en el sistema, sino de los que se incorporan, se reducirán entre un 4 y un 5% con respecto a lo que se les había prometido. Ese sistema ya garantizaba, insisto, la sostenibilidad de la seguridad social. Que un político consideraba que no había que recortar las pensiones, que era necesario revalorizarlas más de un 0,25%, bueno, pues tampoco cerraba la puerta a eso. Si usted incrementa los recursos de la seguridad social, si usted incrementa los ingresos de la seguridad social y hace desaparecer el déficit por el lado de los ingresos, habrá margen para revalorizar más las pensiones por encima del 0,25%. Pero aquí nos hemos cargado
como la camisa de fuerza que impedía que el sistema se sobreendeudara, y sin embargo no hemos colocado sobre la mesa medidas de ajuste alternativas para eliminar el déficit. Es decir, les hemos posibilitado a los políticos que prometan lo que no pueden cumplir y no les estamos exigiendo de manera estructural que nos digan cómo van a cumplir esos compromisos. Y esa es la tragedia, que se han cargado una buena reforma para aprobar algo que no sabemos muy bien qué va a ser. Y ya a punto de cierre de la brújula de la economía de hoy, un sector dolido con datos nuevos, dolido y dolorido. En septiembre, los hoteles en España alojaron a casi 3,5 millones de pasajeros. De ellas, cerca de 3 millones eran españoles y el resto extranjeros. Solo una tercera parte de los que se alojaban en el mismo mes, pero del año pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Pedro Pablo González. Buenas noches, Pedro Pablo. Buenas noches. Los rebrotes del COVID-19, junto al mantenimiento de cuarentenas en algunos de los países europeos, han provocado este desplome de pernoctaciones en septiembre. Es verdad que el turismo nacional intenta salvar los muebles, pero con una caída de más del 60% demuestra que no es suficiente. Y es que el descenso de visitantes extranjeros se eleva a más del 92% de media, caída que se nota también en el medio del transporte más utilizado, el avión. Por eso, ante la apertura de los vuelos regulares este sábado entre Alemania y Canarias y el domingo entre Reino Unido y este archipiélago, la Asociación de Líneas Aéreas recuerda que hay varios informes que demuestran la seguridad sanitaria de viajar en avión. E incluso el presidente de esta asociación, Javier Gándara, utiliza un ejemplo con la lotería. Que el riesgo de contagio de COVID-19 a bordo de una aeronave es mínimo. Alguno de ellos cuantifica esa probabilidad en 1 en 27 millones. Es decir, que es más probable que a uno le toque la primitiva a que se contagie a bordo de un avión. Las medidas de seguridad, recuerdan, son extremas, pero piden también a los gobiernos que cumplan su papel de control, con test, pruebas en origen y destino, lo que permitiría una vuelta lenta a la normalidad dentro de la convivencia con la pandemia. De ahí que desde ALA pidamos que se empiecen a realizar test rápidos tanto a la ida como a la vuelta, de forma que podamos gradualmente empezar a recuperar el turismo, la actividad económica, la conectividad y poco a poco la normalidad. Y es que poco a poco, además de la caída en llegadas, de ingresos, también desciende el número de noches ocupadas por viajeros en los hoteles y alojamientos turísticos. No llega ni a 2 noches y media, y eso que el precio de las habitaciones en septiembre registraron un descenso del precio del 22%. ¿Hay miedo, pues, a volar? Bueno, yo no sé si esa pregunta tiene respuesta, pero ¿alguno de vosotros acaso se atrevería a responderla en el poquito tiempo que nos queda? Hay miedo a volar, yo creo que es evidente, es consciente, no es solo el hecho de meterse en un avión, sino lo que implica el desplazamiento, es el salir de casa, es gente que está haciendo ahora en una vida mucho más reducida de lo habitual, es someterse a un estrés muchísimo más grande. Sabemos que se puede hacer, sabemos que hay medidas de control y lo hemos visto como en lugares de Asia o de Australia o en Nueva Zelanda lo han conseguido. Pero claro, hay que verlo con la versión completa. Yo tengo un amigo ahora mismo australiano que ayer está contando su evolución. Le han permitido viajar con un permiso, ha vuelto a Australia después de estar en Estados Unidos, 2 semanas en un hotel pagado por él, sin poder salir de la habitación, con guardas de seguridad en cada planta y arriesgarse una multa de cientos de miles de dólares australianos si se le ocurría moverse. Entonces el problema no es el miedo a volar, el problema no es el desplazamiento en sí, es por desgracia todo lo que ello conlleva. Y efectivamente, si la solución pasa por hacer los test, lo tenemos que hacer de verdad, pero no como ahora, no como lo estamos haciendo en España, ni siquiera en Bélgica ni otros lugares, no hipotéticamente, sino de una manera tan masiva, sistemática y creíble que efectivamente te puedas fiar de que el resultado va a llegarte en cuestión de horas y puedes reducir al mínimo el riesgo. No va a desaparecer, pero si no garantizamos que va a reducirse lo máximo posible, ese miedo no se nos va a ir en muchísimo tiempo. Sí, efectivamente no es solo el miedo a volar, es sobre todo las molestias derivadas de viajar a un sitio donde la pandemia pueda estar extendida y también el miedo que puede tener la sociedad receptora de que venga el virus desde fuera, y para eso pues hay que combinar los test, pero sobre todo test en origen, es decir, certificados de que se ha realizado un test de que la persona que está volando no tiene el coronavirus, y si se realizan también en destino como complemento, perfecto, pero deben realizarse sobre todo en origen, y después controlar
dentro de casa la pandemia. Si la pandemia está descontrolada en España, no pensemos que el turismo va a resurgir. No lo va a hacer porque no van a querer venir turistas a un sitio donde el riesgo de contagio es masivo. Juan Ramón Rayo, Pablo Rodríguez Suances, muchísimas gracias por vuestra presencia en esta hora de la economía de este viernes en La Brújula. Y nada, que paséis muy buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Y sigáis con salud.